Imagina una fortaleza andante, un caparazón de escudos humanos que avanza impasible bajo una lluvia de miles de flechas. Pero, ¿y si te dijera que esta misma formación defensiva podía transformarse en un instante en una rampa de asalto para escalar murallas? Las legiones romanas eran maestras del orden en medio del caos, y sus secretos van mucho más allá de lo que el cine nos ha mostrado. Tortuga, testudo, muro de escudos, cuña. Nombres que seguro has escuchado en temas militares y que hoy vas a conocer en profundidad, pues eran formaciones empleadas por las legiones romanas. Conoce estas y otras, aquí y ahora. El testudo. ¿Quién no ha oído hablar del testudo? ¿O debería llamarlo formación tortuga? Pues ambos, se le puede llamar de las dos formas. Podríamos decir que la palabra técnica es testudo, pero el término tortuga se ha extendido porque en esta formación los escudos de los legionarios parecen el caparazón de una tortuga. Visualiza la escena. El centurión da la orden, una voz ronca y potente que se eleva por encima del silbido siniestro de los proyectiles enemigos. Los legionarios, hombres curtidos por innumerables campañas, no dudan. El movimiento es casi mecánico, fruto de miles de horas de entrenamiento bajo un sol implacable. Se apiñaban en columnas junto al estandarte de la corte, ese águila de plata que representaba el orgullo y el poder de Roma. Las filas delanteras, las que miraban directamente a la muerte, colocaban su escuta de frente, cubriéndose hasta la altura de sus mejillas, creando una barrera vertical impenetrable. El sonido de las flechas impactando contra la madera y el metal era como un granizo furioso, pero ningún proyectil encontraba carne. Mientras tanto, las filas de detrás, en una muestra de coordinación asombrosa, levantaban sus escudos sobre sus cabezas, no de cualquier manera, sino solapándolos con una precisión milimétrica. El escudo del legionario de atrás cubría el hueco entre su propio escudo y el del compañero de delante. Así, capa sobre capa, creaban un techo blindado que protegía no solo a ellos mismos, sino también a los valientes de la primera línea. El resultado era una caja blindada, una bestia lenta pero inexorable que se deslizaba por el campo de batalla, indiferente a la tormenta de proyectiles que desataba el enemigo. Esta formación requería de una gran coordinación, por lo que era bastante lenta. Cada paso debía ser medido, sincronizado, para no romper el sello protector. Un solo error, un solo tropiezo, y se abriría una brecha mortal. Pero ahí residía la genialidad y la dificultad de la legión, convertir a cientos de hombres en un único organismo. Claro, esta perfección tenía un precio. La formación era un prodigio de protección frontal y superior, pero los flancos y la retaguardia quedaban peligrosamente expuestos. Por esta razón, el testudo debía estar siempre mirando al enemigo, como un animal acorazado que nunca le da la espalda a su depredador. Si el enemigo, astuto, lograba flanquear la formación y disparar desde un lateral, el testudo se enfrentaba a un dilema terrible. Los legionarios ubicados en los laterales podían, por supuesto, descender los escudos que sostenían sobre sus cabezas para cubrirse el costado. Era un reflejo natural, una necesidad de supervivencia. Pero al hacerlo, la parte superior de la formación, su techo, se quedaba con menos escudos y por ende con pequeños pero mortales huecos por los que podían colarse los proyectiles, buscando el cuello o el hombro de un soldado desprotegido. Era un equilibrio delicado entre la seguridad del individuo y la integridad del colectivo. Esta formación, con su icónica imagen, hizo legendarias a las legiones, sobre todo gracias a las películas que intentaron recrear su imponente avance. Pero, ¿a qué no sabías que el testudo tenía una variante aún más espectacular y audaz? Pues sí, y se llamaba fastigacha testudo. Esto no era simplemente una táctica defensiva, era una llave maestra para la guerra de asedio, una genialidad de la ingeniería militar humana. ¿Y en qué consistía? Pues es muy fácil de imaginar, pero increíblemente difícil de ejecutar. Ante una empalizada o una muralla baja, el centurión volvía a dar la orden. Las 3 o 4 primeras filas de la corte avanzaban y colocaban sus escudos por encima de sus cabezas, como en un testudo normal. Pero aquí venía el giro magistral. La primera fila se mantenía de pie, firme como una roca. La segunda fila, justo detrás, se acuclillaba un poco, flexionando las rodillas. La tercera se agachaba aún más, y la cuarta directamente se arrodillaba en el suelo polvoriento del campo de batalla. O era la tercera la que se arrodillaba,
todo dependía de la altura del obstáculo y de la orden precisa del centurión, que evaluaba la situación con ojo experto. En ese momento, los legionarios inclinaban sus escudos, que ya no estaban planos, sino formando un ángulo. Y voila. En cuestión de segundos, habían construido una rampa perfecta, una pendiente de escudo sólida y estable, con la altura suficiente como para que sus compañeros, los legionarios de las filas traseras, subiesen corriendo por ella, pisando sin miramientos los escudos y las espaldas de sus camaradas, para tomar el impulso final y saltar sobre las empalizadas, cayendo como una sorpresa mortal en medio de los defensores. Increíble, ¿cierto? Es una imagen que desafía la imaginación, una prueba de que la disciplina y la confianza mutua en la legión romana alcanzaban niveles casi sobrehumanos. Pues creo que ya que te he descubierto esta variante, podrías darle a me gusta y suscribirte al canal, y así podría mostrarte nuevos vídeos con más detalles de Roma y de la península. La siguiente formación que vamos a ver tenía la misma función que el testudo, es decir, proteger a las tropas durante un avance bajo fuego enemigo, pero usaba una dinámica completamente diferente. Es la conocida como formación dispersa. Como su propio nombre indica, en lugar de apiñarse, la corte se dispersaba. La distancia entre cada legionario aumentaba considerablemente, quizás a 2 o 3 metros entre cada hombre. A primera vista, podría parecer una locura, una invitación a ser masacrados uno por uno. Pero tenía su propia lógica perversa y eficaz. Al haber más espacio entre los soldados, la probabilidad de que un solo proyectil, ya fuera una flecha o una piedra de onda, alcanzara a un objetivo disminuía drásticamente. Era una cuestión de pura estadística. Además, esta formación permitía a los legionarios moverse mucho más rápido y con mayor agilidad, sin la pesada carga de mantener una estructura rígida y sincronizada. Entonces, ¿cuál era mejor? ¿El testudo o la dispersa? Bueno, como casi todo en la guerra, depende de cada situación. Si el fuego enemigo es muy débil y esporádico, y la prioridad es llegar pronto al combate cuerpo a cuerpo, la elección clara era la formación dispersa. Permitía cubrir terreno rápidamente y minimizar el tiempo de exposición. Pero si el fuego enemigo era muy denso, una verdadera lluvia de muerte, entonces el testudo era la única opción viable. El avance sería lento, agónico, pero la mayor parte de la unidad llegaría intacta a su destino. La elección entre velocidad y protección era una de las decisiones más críticas que un oficial romano debía tomar en el campo de batalla. Otra formación también muy famosa es la cuña, o cuneus. Aunque es cierto que no es famosa por ser usada primordialmente por los legionarios, sino por la caballería, sobre todo por la legendaria caballería de compañeros liderada por Alejandro Magno, los romanos la adoptaron y la perfeccionaron para su infantería pesada. Una cuña es exactamente lo que su nombre sugiere. Una formación en triángulo con uno de sus vértices apuntando directamente hacia el enemigo. La idea detrás de esta formación es de una simplicidad brutal y una física implacable. Se busca que la formación actúe como un hacha al cortar leña, una espada al cortar carne o la proa de un barco al surcar las olas. La fuerza de todo el grupo se concentra en un único y diminuto punto, el vértice. Cuando la cuña impactaba contra la línea enemiga, toda la presión se ejercía en ese punto de contacto. Comparada con la presión distribuida a lo largo de un frente recto, esta concentración era inmensa. Teóricamente, la línea enemiga no podría resistir tal empuje focalizado. Los soldados enemigos en el punto de impacto se verían forzados a retroceder o a hacerse a un lado, fluyendo hacia los lados de la cuña como el agua alrededor de la proa de un barco. Esto permitiría que el vértice se hundiera cada vez más y más en las líneas enemigas, abriendo una brecha. Si todo salía bien, el resultado era devastador. La formación enemiga quedaría partida en dos mitades, incapaces de ayudarse mutuamente, y su moral, al ver su línea rota y a los romanos campando a sus anchas en sus entrañas, se hundiría por los suelos, llevando al colapso y la huida. Ahora bien, esto no siempre salía como se esperaba de ella. La cuña era una apuesta arriesgada. Si la formación enemiga era lo suficientemente disciplinada y cohesionada como la falange macedonia o, irónicamente, otra legión romana, podía resistir el envite. Si no se apartaban, si aguantaban la presión, la cuña no lograría su objetivo de ruptura. La formación se estancaría, y su principal ventaja, la concentración de fuerza, se convertiría en su mayor debilidad, ya que los hombres de la quedarían atrapados y expuestos por tres flancos.
Esta formación también tiene una problemática intrínseca, un dilema humano fundamental. A ver quién es el valiente que se pone en la formación. Piénsalo por un momento. Ser ese hombre, el primus pilus de la cuña, significaba ser el primero en chocar con la línea enemiga. Significa que, durante unos segundos eternos, tendrías enemigos no solo delante, sino también a tus lados, mientras tus compañeros empujan desde atrás. Serías el foco de todas las espadas, lanzas y odios. Era una posición de honor supremo, reservada para los legionarios más fuertes y valientes, a menudo un centurión, pero también era una sentencia de muerte casi segura. Ahora veamos las diferentes formaciones romanas que se usaban a la defensiva, cuando las cosas se ponían realmente feas. Te voy a dejar unos segundos para que escribas en los comentarios al menos una formación defensiva que conozcas de los romanos. A ver si aparece en el vídeo o es una que se me ha olvidado. Bueno, pues la primera y más desesperada es el Orbis su Orbe. Como su nombre puede indicar, esta formación consistía en que los romanos formaban un círculo cerrado, con los escudos hacia afuera, creando una muralla de 360 grados, y las gladius, sus cortas y letales espadas, apuntando hacia afuera, pinchando y acuchillando todo lo que se les acercase. Esta formación era algo de último recurso, un grito de auxilio hecho de acero y voluntad. Para empezar, porque si necesitas tener soldados mirando en todas direcciones, es que la cosa está muy pero que muy negra, pues significa que estás completamente rodeado de enemigos, sin una ruta de escape. Además, hay que tener en cuenta que esta formación estaba pensada para un grupo reducido de soldados, una manipulus o quizás los supervivientes de una centuria diezmada. Por lo que si lo juntamos todo, tenemos a un grupo de 10 a 15 legionarios, heridos, exhaustos, rodeados por una horda de enemigos que los superan en número de 10 a 1. Su única salvación, su única esperanza, pasa por resistir en ese pequeño círculo de desesperación y esperar rezar a los dioses por la llegada de refuerzos. Una evolución natural y a gran escala del orbe es el cuadrado. Y te preguntarás, ¿por qué es una evolución? Bueno, pues también es muy fácil. Cuando es un grupo reducido de personas, es relativamente fácil organizarse y lograr un círculo decente y sin fisuras. Pero cuando ya estamos hablando de cientos o incluso miles de hombres, intentar formar un círculo perfecto en medio del caos de la batalla es una pesadilla logística. Lo más sencillo y efectivo es alinear tus hombros y tu escudo con los de tus compañeros, formando líneas rectas. 4 de estas líneas, dispuestas en un ángulo de 90 grados, crean un cuadrado hueco. El estandarte, el águila sagrada de la legión, se posicionaba en el centro del cuadrado, junto con los oficiales, los heridos y las posibles unidades de proyectiles, como arqueros o honderos si las había. Desde ese refugio central, podían disparar por encima de las cabezas de sus compañeros de las primeras filas. Esta formación es útil contra infantería, aunque hay que tener en cuenta que la cantidad necesaria de enemigos para lograr rodear completamente un cuadrado formado por una o varias cohortes es gigantesca, por lo que la infantería no era su adversario principal. El verdadero valor del cuadrado, la razón por la que se convirtió en una táctica legendaria, es su increíble eficacia cuando se lucha contra caballería, sobre todo contra la temida caballería de proyectiles, como los hunos o los arqueros montados partos, que basaban su estrategia en la velocidad, el acoso y la desmoralización. De hecho, el cuadrado es una formación tan brillante que se ha usado a lo largo de la historia de la humanidad. Mucho después de la caída de Roma, como los famosos cuadrados de los tercios españoles o los inquebrantables cuadrados de los ejércitos de la época napoleónica frente a las cargas de los coraceros franceses. La caballería, cuya principal ventaja era la velocidad y el poder de su carga, era completamente incapaz de atacar a la infantería dispuesta en esta formación. Un caballo, por muy entrenado que esté, no cargará de frente contra un muro de pinchos. Y eso era exactamente un cuadrado romano. Un erizo impenetrable en todas las direcciones. Las primeras filas de legionarios formaban una barrera de escudos y lanzas que disuadía cualquier carga. Además, en la época de las armas de fuego, este erizo no solo pinchaba, sino que también disparaba nanadas mortales desde sus 4 caras, convirtiendo el campo de batalla en una zona de muerte para cualquier jinete que se atreviera a acercarse. Era el triunfo definitivo de la infantería disciplinada sobre la caballería. Por último, dentro de las tácticas defensivas, tenemos otra formación anticaballería, solo que esta vez no era un cuadrado para la defensa en 360 grados, sino un frente longitudinal, pensado para recibir una carga frontal masiva.
Imagina una llanura abierta y una marea de jinetes enemigos galopando hacia ti. La orden se da, y la legión se transforma. La primera línea de legionarios se arrodillaba, clavando una rodilla en la tierra, plantando el borde de sus escudos firmemente en el suelo delante de ellos como un ancla, y angulando sus pilas las jabalinas pesadas hacia afuera, con las puntas apuntando directamente al pecho de los caballos que se aproximaban. Creaban así una primera barrera de lanzas bajas, mortífera e inamovible. Justo detrás de ellos, la segunda línea de legionarios permanecía de pie, usando sus propios pila a modo de lanzas largas, clavándolos por encima de los hombros de sus compañeros arrodillados, creando una segunda fila de puntas de lanza a una altura superior, destinadas a los jinetes. Finalmente, la tercera y cuarta fila conservaban la libertad de movimiento. Podían lanzar sus pilas por encima de las dos primeras filas hacia la caballería que les cargaba, intentando desordenarla antes del impacto, o podían esperar a que la carga se detuviera frente a la muralla de lanzas para masacrarlos a corta distancia. Y para acabar, tenemos una formación que es casi la esencia de la legión, una formación polivalente, ni puramente ofensiva ni defensiva, sino la postura de combate por defecto. Es el famoso muro de escudos, que es la formación de combate típica que todos conocemos y que hemos visto en innumerables representaciones. Todos los legionarios de la corte alineados en diversas filas, una detrás de otra, mirando hacia adelante y formando con sus grandes cutas rectangulares un muro de escudos escarlata, decorado con los rayos y alas del águila. Era una visión aterradora para cualquier enemigo, un símbolo de la unidad y la fuerza de Roma. Los escudos no solo se sostenían, sino que se entrelazaban, creando una superficie casi continua. Desde detrás de esta protección, los legionarios podían lanzar sus pilas antes del choque y luego, una vez en contacto, apuñalar al enemigo con sus gladius en un movimiento corto, rápido y mortal, buscando los huecos en la formación adversaria. Era una máquina de triturar infantería, que avanzaba paso a paso, empujando, apuñalando y reemplazando a los caídos de la primera fila con hombres frescos de la segunda, en una rotación constante que les permitía mantener la presión durante horas. El muro de escudos era la base sobre la que se construían todas las demás tácticas. Era la posición desde la que se podía transicionar a un testudo si el fuego de proyectiles arreciaba, o desde la que se podía lanzar una cuña para romper un punto débil. Era la expresión más pura de la filosofía de la legión. La fuerza no está en el individuo, sino en la cohesión inquebrantable del grupo. Cada hombre protegía a su compañero de la izquierda con su escudo, y confiaba en que su compañero de la derecha lo protegiera a él. Era un sistema basado en la confianza, la disciplina y la aterradora eficiencia de la maquinaria de guerra romana. Profundicemos un poco más en la psicología detrás de estas formaciones, porque no eran solo diagramas en un manual táctico. Eran experiencias viscerales para los hombres que las componían. Volvamos al testudo. Imagina ser un legionario en la segunda fila. No ves al enemigo. Tu mundo se ha reducido al sudoroso cuello del hombre que tienes delante y al peso de tu escudo sobre tu cabeza, un peso que aumenta con cada minuto que pasa. El único sonido es el estruendo constante de las flechas y piedras golpeando la madera y el metal sobre ti, un tamborileo infernal que te recuerda la muerte que te acecha a solo unos centímetros. Sientes la presión de tus compañeros a los lados, el calor sofocante, el olor a sudor y a miedo. Tu vida depende enteramente de que cada uno de los hombres a tu alrededor cumpla su función a la perfección. No hay espacio para el individualismo, solo para la fe ciega en la unidad. Y ahora, la fastigacha testudo. Eres uno de los hombres de la cuarta fila arrodillado. Sientes el suelo vibrar bajo tus rodillas. Luego, el peso de tus compañeros corriendo sobre tu espalda, sus sandalias con clavos arañando la pintura de tu escudo. Tu cabeza está gacha, rezas para que el escudo aguante, para que el hombre que te pisa no resbale, para que la estructura no se derrumbe en un caos de cuerpos y metal. Y si eres uno de los que corren, la sensación debe ser de una euforia aterradora. La confianza necesaria para ejecutar tal maniobra es, sencillamente, monumental. Pensemos ahora en el cuadrado defensivo contra la caballería parta. Los partos eran maestros del disparo parto, esa táctica de fingir una retirada para luego girarse sobre la silla y disparar una flecha mortal. El legionario en el cuadrado debía tener una disciplina de hierro para no romper la formación y perseguirlos, que era exactamente lo que el enemigo quería. Debía permanecer firme, hombro con hombro, viendo a los jinetes galopar en círculos a su alrededor,
una nube de polvo y crines de caballo, escuchando el silbido de las flechas y los gritos de burla en un idioma que no entendía. Era una guerra de nervios, una prueba de paciencia. El cuadrado no era una formación agresiva, era una roca. Su propósito era sobrevivir, agotar al enemigo, hacer que sus carcajes se vaciaran inútilmente contra un muro de escudos. La tensión dentro del cuadrado debía ser insoportable. Los hombres de las filas interiores, los arqueros y los heridos, observaban el cielo, esperando la próxima andanada, mientras los de las filas exteriores mantenían la vista fija en la amenaza que giraba a su alrededor, sudando bajo el peso de su armadura y el sol abrasador, esperando la orden de avanzar o de mantener la posición, una orden que era su única conexión con la esperanza. El orbe es, quizás, la más dramática de todas. Es la formación de la última resistencia. No hay estrategia a largo plazo, no hay una retirada planificada. Solo existe el aquí y el ahora. Cada legionario en ese círculo sabe que probablemente va a morir. Su mundo se ha encogido al pequeño arco de circunferencia que debe defender. Lucha espalda con sus hermanos, no solo para salvar su propia vida, sino para proteger la espalda del hombre a su lado. Es un pacto de muerte y de honor. El objetivo ya no es la victoria, sino vender cara a la vida, llevarse por delante a tantos enemigos como sea posible y morir como un romano, con la gladius en la mano, de cara al enemigo. Es el momento en que la maquinaria de guerra se descompone y solo queda el coraje puro y la lealtad a los compañeros que van a morir contigo. Cada una de estas formaciones, desde el ofensivo y arriesgado Cuneus hasta el defensivo y paciente Cuadrado, nos cuenta una historia sobre la mentalidad romana. No eran solo tácticas, eran la encarnación de sus valores. La disciplina, la obediencia ciega a las órdenes, la virtus, el coraje y la excelencia masculina, y la fides, la fe y la lealtad a tus camaradas y a Roma. Un ejército que puede transformarse a voluntad en un caparazón, una lanza, una fortaleza o un erizo es un ejército que ha trascendido la simple suma de sus partes. Se ha convertido en un arma viviente, adaptable y letal, la herramienta perfecta para forjar un imperio. Y aunque hoy las estudiamos como historia antigua, la lógica detrás de ellas, concentración de fuerza, protección colectiva, adaptabilidad, sigue siendo tan relevante en cualquier campo de la estrategia como lo fue hace 2000 años en los campos de batalla de Galia o de Partia. Y bueno, pues aquí finaliza el vídeo de hoy. Si se me ha olvidado alguna formación, no dudes en mencionarlo en los comentarios. Si te ha gustado, dale a me gusta y suscríbete para no perderte ningún vídeo.